Hola, ¿qué tal? Sin importar desde donde esté usted conectado, ya sea desde su hogar, su hospital, oficina, queremos darle la bienvenida más grata a este webinar de Trauma titulado Defecto óseo postraumático. En los próximos 60 minutos vamos a estar compartiendo algunas experiencias sobre este tema que va a estar enfocado básicamente con el uso de una herramienta muy poderosa que es la fijación externa. Mi nombre es Mauro Núñez, yo voy a actuar como moderador para este webinar en la grata compañía de Fernando de la Huerta de México. ¿Qué tal, Fernando? Gusto de Hola saludarte. Mauro, muchas gracias, gusto de saludarte y gusto de participar en este webinar. Así es, y también en la grata compañía de Olman Araya de Costa Rica. ¿Qué tal, Olman? ¿Cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo van? ¿Cómo va Fernando? Un gusto saludarles y también agradecer de compartir con ustedes un poco de nuestra experiencia. Hola Muy Olman. bien, Hola Fernando. muy bien. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que es el defecto óseo segmentario postraumático. Y básicamente vamos a hablar del papel de la fijación externa para esta importante patología o complicación de la parte traumatológica que hacemos día a día. Entonces, básicamente recordarles que las ideas no se enseñan, se facilitan. Entonces, aquí estamos en un ambiente educativo ideal donde ustedes pueden hacernos las preguntas que consideren necesarios a través del chat y al final, si el tiempo nos lo permite, vamos a abrir un espacio también para contestar algunas preguntas. Como les decía, estamos en la grata compañía de dos colegas que tienen mucha experiencia en la parte de reconstrucción ósea y también que son buenos amigos, tanto el doctor Fernando de la Huerta y el doctor Olman Araya. Y de mi parte no hay ningún conflicto de interés para la presentación de este tema de hoy. Y en esta primera parte, que vamos a dividirla en tres segmentos iguales, eh, voy a iniciar yo, luego Fernando y último Olman, y al final vamos a tratar de que nos dé el tiempo para hacer algunas anotaciones finales. Vamos a hablar de qué es un defecto óseo crítico, vamos a recordar un poco cuáles son, digamos, las recomendaciones para el tratamiento de esta patología acorde con el tamaño del defecto óseo. Vamos a mencionar la escalera de reconstrucción de los tejidos blandos y finalmente de mi parte vamos a hacer un pequeño caso muy sencillo de cómo aplicar el fijador externo para el transporte óseo. ¿Qué es el defecto óseo postraumático? ¿Ok? En pacientes adultos, un defecto óseo crítico generalmente tiene una pérdida circunferencial del 50% o mayor o una longitud de 2 centímetros o más. En términos un poco más simples, el defecto óseo segmentario crítico es un vacío en el hueso que no se llenará si no hacemos una intervención quirúrgica. Y pueden revisar este artículo que se los recomiendo del 2015 que habla en términos generales cómo vamos a enfrentar un defecto óseo postraumático de acuerdo con la medida. Sin embargo, vamos a recordar que por razones de tiempo, hoy vamos a hablar básicamente del papel de la fijación externa. Sin embargo, hay varias formas. Por ejemplo, la técnica de Masquelet, que yo sé que algunos de ustedes conocen y manejan muy bien, es una forma de abordar este tipo de defectos, pero hoy nos vamos a circunscribir al tema de la fijación externa. Dentro de eso vamos a hablar básicamente del tema del transporte óseo, ¿verdad? Que utiliza la distracción, la osteogénesis por distracción, para poder llenar ese vacío óseo. Y vamos a hablar también un poco de lo que es el acortamiento agudo y el alargamiento. Vamos a dejar otro tipo de, digamos, de terapéuticas como el injerto óseo vascularizado para defectos muy grandes fuera del scope de este webinar. Entonces, vamos a iniciar con un caso muy sencillo, que es un paciente masculino, hipertenso, controlado,
que sufre un accidente automovilístico en motocicleta, presentando una fractura de fémur izquierdo cerrada a O32A2 y una fractura de tibia ipsilateral abierta, Gustilo y Anderson, grado 3A, con una pérdida de un segmento óseo intercalar de 4 centímetros, poca contaminación, los tejidos blandos alcanzan para cubrir bien la lesión y cabe resaltar que este paciente no es tabaquista. Entonces, básicamente, esta fue la solución de la fractura de diáfisis de fémur. Este paciente venía con una fijación externa de trauma de otro hospital y se convirtió a una fijación definitiva con un clavo intramedular rimado anterógrado, que nos brinda una estabilidad relativa con un ferulaje interno. Y también presentaba esta otra lesión, una fractura expuesta grado 3A, con una pérdida ósea intercalar de 4 centímetros, fíbula intacta, poca contaminación, y ahí básicamente recordarles que en el caso de la fijación externa de trauma, esta básicamente lo que nos va a servir es para una alineación anatómica, distracción de los tejidos blandos, para tener un buen acceso para todo lo que es el aseo quirúrgico, la desbridación seriada en caso de que sean necesarias varias desbridaciones, y finalmente planear cómo vamos a resolver este caso. Como la mayoría de las cosas en trauma o en ortopedia tenemos múltiples opciones, algunas de ellas las vamos a escoger de acuerdo a nuestra experiencia, los recursos que tengamos en el hospital y obviamente también acorde con la lesión de los pacientes, no solo ósea, sino a nivel de tejidos blandos. Y en esto quiero hacer hincapié en este artículo de 2014, en el que se habla que es muy importante optimizar a los pacientes cuando vamos a tratar un defecto óseo postraumático. En este estudio, 37 pacientes con uniones fueron remitidos para pruebas metabólicas y se encontraron anomalías en el metabolismo de la vitamina, en los niveles de la vitamina D, trastornos a nivel de tiroides, paratiroides, hipogonadismo renal, en 80% de pacientes que tenían una no unión inexplicable. Y el manejo de estas anormalidades condujo a la curación espontánea de las no uniones sin ninguna intervención quirúrgica adicional hasta un 25% de los pacientes. Entonces, pacientes tabaquistas o que consumen altas cantidades de licor y altas cantidades, decía un profesor mío que era psiquiatra, que tomen más que su médico, a manera de broma, son pacientes que pueden presentar un trastorno en el metabolismo óseo y esto dar al traste con la osteogénesis por distracción o finalmente con la unión. También debemos recordar que el hueso no es un órgano aislado, sino que su recuperación en gran medida o casi el 100% depende de toda la cobertura de tejidos blandos a su alrededor. Y entonces, en esta, digamos, en esta publicación que se hizo en el 2014 sobre fracturas expuestas y salvamento de extremidades, nos da una luz con esta escalera de la reconstrucción de los tejidos blandos que yo sé que muchos de ustedes manejan y que están familiarizados, y que vamos a ir de menor complejidad de actuación hasta una mayor complejidad de actuación acorde con la lesión y obviamente con el expertise que tengamos en nuestros hospitales. Pero recordarles que el hueso por sí mismo no sería viable sin toda esa cobertura de los tejidos blandos. Entonces, básicamente, este paciente decidimos hacerle un transporte óseo. Se le hizo una osteotomía con brocas. Hay varias formas de hacer una osteotomía. Y luego hicimos un transporte a razón de 1 milímetro por día. Por 4 centímetros fueron 40 días. Y este transporte se inició 8 días después de la osteotomía para que en este momento llevemos un total de 48 días. Sin embargo, bueno, esta es la radiografía lateral para que ustedes vean cómo llegamos a la parte final del transporte.
y es un transporte muy pequeño. Y finalmente, aproximadamente unos 5 meses después de esta osteotomía, ya vemos una corticalización del neoformado. Y aquí podemos ver un acercamiento de este nuevo hueso regenerado. Y luego le hicimos un injerto autólogo de cresta ilíaca, que lo hacemos en algunas ocasiones de forma agresiva, pensando que haya algún problema de una no unión en el docking site, que se ha reportado que es cerca del 8% de los casos. ¿Okay? Y entonces esos son los números de nuestro transporte. Ese es el neoformado, arriba en la flecha verde, el segmento transportado y finalmente el docking site. Y aquí vemos una osteosíntesis definitiva para cortar el tiempo del uso del fijador externo con una placa nipo deslizada en la cara medial del docking site, dándonos una osteosíntesis definitiva mediante una estabilidad relativa. ¿Okay? Y aquí está el control postoperatorio. Arriba vemos con una flecha verde el neoformado. Y aquí finalmente, luego de algún tiempo, el docking site consolidado, la madurez del neoformado y el resultado final. Con una teleradiografía, que esto es un mensaje importante para este tipo de pacientes en los cuales debemos asegurarnos de que hayamos recobrado la longitud deseada y también que tengamos un eje mecánico adecuado, similar al lado contralateral sano. Y aquí cabe la pregunta, vamos a devolvernos unas diapositivas. ¿Es necesario proteger este neoformado con una placa? ¿Hubiera sido deseable utilizar un clavo o una placa más larga? Y entonces aquí básicamente lo que quería mencionarles es que hay un artículo muy interesante en el cual se nos dice que los defectos óseos segmentarios que hemos transportado más de 8 centímetros tienen un mayor riesgo de una refractura a nivel del regenerado. Por eso, en este caso, no es necesario proteger este neoformado ya estando bien maduro. El mensaje para llevar a la casa de esta primera parte es que el transporte óseo es una opción confiable, reproducible para tratar los defectos óseos segmentarios postraumáticos, y es importante optimizar al paciente, estar familiarizados con una depurada técnica quirúrgica y con la reconstrucción de las partes blandas. Muy bien, y ahora pasamos con Fernando. Adelante, Fernando. Hola, muchas gracias, Mauro. Gracias por la introducción. Quisiera mencionar a manera de reflexión que los casos que les voy a presentar es un legado del profesor Ilizarov, que erróneamente lo confunden con una jaula circular de fijación externa. Ilizarov no es una jaula circular. Ilizarov nos legó cómo podemos manejar la biología con la biomecánica para hacer que los recursos naturales, fisiológicos, biológicos que tiene el organismo nos ayuden a reparar, reconstruir y remodelar las extremidades. Y en eso se va a basar mi charla para ver todas las bondades que nos ofrece la biología con la biomecánica. Vamos a ver los aspectos biológicos, los aspectos mecánicos, uno de los principales movimientos que es la compresión, la transportación ósea, la compreso-distracción, la corticotomía y tiempos y movimientos del crecimiento del hueso. Por ejemplo, aquí tenemos este paciente, un paciente masculino de 27 años, chofer de autobús, 3 semanas después del accidente, con un paquete neurovascular presente, pérdida de sustancia ósea e infección.
¿Cómo podemos resolver este caso? Y es factible resolverlo en una sola intervención quirúrgica. Con esto quiero empezar mi presentación para que vean ustedes cómo podemos usar la biología. Es una fractura externa. La función puede ser desastrosa, puede haber infección, falla en la consolidación y después una amputación tardía. Todo el mundo conoce esos casos que duran años en el hospital con fracturas expuestas, pérdida de partes blandas, pérdida de hueso y operación, debridación, operación, placa, clavo y un fracaso. ¿Y qué nos dice el paciente? Doctor, muchas gracias. Después de 2 años usted me salvó la pierna, pero me arruinó la vida. De los puntos más importantes en este tipo de lesiones es mantener la alineación del segmento. Eso nos va a ayudar para restablecer el flujo sanguíneo. Y son 2 puntos importantes que debemos de tener en cuenta, que es el flujo sanguíneo y la estabilidad. Y el fijador externo es el que nos va a ayudar para mantener la estabilidad. Punto importante, el aporte sanguíneo. Punto que nos va a ayudar va a ser la estabilización rígida. Pero cuando hay pérdida de tejidos se complica más la situación. Entonces tenemos que abordar en conjunto el problema. Hay técnicas muy buenas macrovasculares, técnicas microvasculares y la metódica del profesor Ilizarov. Este es un reconocimiento que la AO le hizo en Davos de 1991 al profesor Ilizarov para reconocer el legado que él nos había hecho de aprovechar la biología del esqueleto para reconstruirlo. Hay su legado que es la osteogénesis por distracción. Pero vamos a ver cómo no nada más es osteogénesis, sino es histogénesis, porque piel, músculo, arteria y hueso se pueden generar. Tenemos el tratamiento por medio de transporte óseo, la compreso y distracción, y vamos a ver casos clínicos donde los podemos aplicar. Los mismos cirujanos plásticos reconocieron la versatilidad de la técnica de osteogénesis y ellos mismos la adoptaron y vieron que la resección del tejido óseo pudiera ser más liberal, hacer más amplios las desviaciones para tener un hueso sangrante sin tejido necrótico. Tenemos que retirar todo tejido necrótico no viable, incluyendo el hueso, y debemos de planear nuestra fijación externa para reconstruir estos tejidos en el mismo tiempo. Las fracturas expuestas severas presentaron para los cirujanos plásticos mejores resultados por medio de una estabilización ósea y la reconstrucción aguda de tejidos blandos. Vamos a ver cómo podemos hacer esta reconstrucción aguda de los tejidos blandos. Buenas, bueno, voy a saludarlo, mi nombre es Olman Araya. Voy a seguir con la próxima presentación porque pareciera que el doctor ha tenido un problema ahí con la conexión, entonces vamos a pasar un poco las diapositivas y luego nos vamos a devolver a los casos de él y vamos a hablar un poquito, adelantar un poco mi presentación y cuando el doctor se vuelva a conectar entonces nos devolvemos a ver la presentación del doctor Huertas. A mí esto de la fijación externa en realidad siempre ha sido de mucho interés, puesto que pese a que
como dijo ahora el doctor Huertas, uno tiene que valorar cuándo uno le va a dar un beneficio a un paciente, y a veces los que hacemos esto nos ponemos a ver tanto la fijación que terminamos teniendo un montón de pacientes con unas piernas que podemos salvar pero que quedan no muy funcionales. Entonces yo creo que eso es lo más importante que uno debería de tener en consideración cuando se va a tratar estos defectos óseos postraumáticos. Entonces, bueno, en la parte que yo quiero mencionarles es siempre como traumatólogos nos enfrentamos a este tipo de lesiones y a veces no sabemos cómo tratarlos inicialmente. Entonces el fijador externo viene a ser una herramienta muy favorable para el tratamiento de este tipo de lesiones. ¿Cuál es el objetivo de mi charla hoy? O lo que yo quisiera ver es más o menos conocer los principales usos del transporte óseo, para qué los podemos utilizar, la importancia del timing quirúrgico, que esto es muy importante, como lo hacemos también para la fijación interna, es importante también para la fijación externa. De hecho, ahí en el chat he estado contestando preguntas y hay muchas preguntas alrededor de esto, digamos, alrededor del timing quirúrgico. Informarnos sobre todo sobre una técnica que se llama fix and flap, que yo creo que es una de lo que más tenemos que ver ya los traumatólogos sobre esto de reconstrucción, y ir robándole ese terreno un poco a la cirugía plástica, y más que en muchos hospitales a veces no se cuenta con un cirujano plástico. Entonces esto es muy importante. Repasar los pasos para un transporte óseo y enumerar las diferentes opciones para realizar un transporte óseo. Entonces vamos a ir viendo primero qué es lo que vamos a utilizar o considerar. Bueno, vamos a tener pacientes cuando tienen una pérdida ósea, ya sea traumática, un segmento que se perdió en el accidente, en los pacientes con tumores, los pacientes con osteomelitis, con pseudoartrosis y algunas malformaciones. Todos este tipo de lesiones nosotros podemos ir corrigiéndolo por medio de transportes óseos, y alguna vez con alargamientos, que es diferente, y eso se verá en otras charlas. Entonces siempre lo más importante, yo creo que es la clave, cuando tenemos un paciente que tiene una sepsis, ya sea o aguda o crónica, lo más importante es realizar una buena debridestación, irrigación y cobertura de los tejidos blandos. Esto es la clave de que un transporte, digamos, a nosotros nos favorezca. Obviamente cuando tenemos el caso de una lesión ósea donde no va a haber compromiso de los tejidos blandos, ahí va a ser muy favorable, pero nosotros no podemos iniciar ningún tratamiento si no tenemos esta clave, que es debridación, irrigación, cobertura de los tejidos, que ahí viene la técnica fix and flap, que ya se las voy a explicar. Tener un frotocicultivo, sobre todo para poder agarrar y tratar la infección de haber o de existir con los medicamentos que necesitamos, y la utilización de espaciadores, que en el caso de esto, bueno, hay un montón de tipos de espaciadores, entre los que tenemos las perlas que todos hacemos con el metilmetacrilato, o tenemos el sulfato de calcio también, que ahora se le puede agregar antibióticos. Ya tenemos el uso de clavos endomedulares, algunos ya de compañías muy buenas que los podemos utilizar, y si no, en algunos casos podemos hacer unos en el propio hospital, como se ve en la imagen acá, que vemos el clavo endomedular hecho con alambres y con el metilmetacrilato. Es importante la técnica fix and flap, justamente lo que dice lo siguiente: cuando tenemos un paciente que tiene una lesión de tejidos blandos, que es importante el tratamiento de cobertura de ese hueso antes de las 72 horas, varía la evolución cualquier cantidad, y muchas veces los ortopedistas, cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones, no solo colocamos el fijador y no vemos más adelante qué es lo que puede suceder, y el cambio o la posibilidad de tratar esto de una manera aguda es súper importante, y aquí lo vamos a ver en este estudio que se hizo, y vemos que cuando se obtiene una cobertura antes de las 72 horas, vemos que una infección superficial de un 6%, y si no se hace esta cobertura en un tiempo tardío, o sea mayor de 72 horas, esto puede aumentar hasta un 33%, o sea, vemos que es una diferencia significativa muy importante. Igual las infecciones de tejidos blandos profundos, cuando hacemos cobertura antes de las 72 horas,
Entonces es alrededor de un 3% y cuando hacemos cobertura después de esas 72 horas es un 30%. Entonces los invito a que se lean este artículo, más adelante vean a ver cuáles son las técnicas de hacer fix and flap, son en realidad colgados que son fáciles de realizar y nos puede dar una evolución y un cambio gigantesco al paciente, sobre todo con los costos que conlleva realizar este tipo de pacientes, que realizar lavados a repetición y tratamiento con antibióticos, que el costo es altísimo. Entonces esto nos puede dar el cambio o salvarle una extremidad a un paciente a tener que amputarlo o tener complicaciones severas. Entonces en esto vamos a ver, para repasar cuáles son más o menos los colgados que nosotros tenemos que hacer. En el tercio superior podemos hacer cobertura con gastronemios, en el tercio medio podemos hacer coberturas con solios, hemisolios, gastronemios o inclusive hacer colgados de propeller, y en el tercio inferior, que es un poco más difícil, lo más complejo, ya estos sí son hacer un reverso sutural o hacer un colgado libre o un propeller, que esto sí, se los dejo de tarea ahí para que lo vayan revisando, y que sí es bueno que vayamos perdiendo ese miedo. Ahí le traje estos casos y ahí me disculpo un poco por las imágenes porque no estaban así. Pero este paciente es un paciente de 33 años que llegó a nuestro hospital, referido de un hospital institucional. Ya venía con una fijación interna de un clavo endomedular, con una fractura con tercer fragmento, que era un trazo relativamente sencillo, con una osteosíntesis en la cadera que ahí no se puede apreciar mucho en la radiografía, pero tenía una osteosíntesis de la cadera bastante insuficiente, con un varo de la cadera, y este paciente fue evolucionando, pero tenía infecciones a repeticiones y fístulas. Cuando llegó al hospital de nosotros ya venía así, lo manejó un colega, lo dejó bastante tiempo, lo tomaron prótesis y cultivo, le dieron un tratamiento antibiótico y el paciente fue mejorando los tejidos al tiempo. Como no mejoraba del todo sus exámenes de laboratorio, se le decidió retirar el clavo endomedular, ya que tenía un TAC que mostraba una consolidación. Pasó lo que tenía que pasar, y en este caso vemos donde el paciente hizo una refractura en el sitio de donde estaba la fractura inicial. Entonces el colega nuevamente colocó un fijador y le dio compresión al fragmento. Aquí es importante determinar que el paciente, además de tener una cadera en varo, y tenía ya un acortamiento de aproximadamente unos 4 centímetros. Entonces este fue el procedimiento que se realizó. Este paciente llegó digamos, a mi caso hace como unos 15 días y lo operamos hace 8 días. Entonces este fue el procedimiento que realizamos. Pusimos un fijador monolateral con una fijación, dos carros que son proximales, y con una resección del segmento de pseudoartrosis, que aquí podemos ver que no solo tiene pseudoartrosis, sino que se ve la batalla que ha tirado ese hueso contra la infección. Se le colocó un espaciador de cemento con antibióticos y se le puso el fijador justamente para hacer un transporte y convertirlo luego inclusive en un alargamiento. Entonces estas son las utilidades que uno puede tener con un fijador externo. Ok, en este caso es para mostrarles un poco la cirugía. Entonces ahí vemos al lado izquierdo acá donde tenemos el fijador con un carro, dos carros. Se le hace la osteotomía, que en este caso nosotros hicimos una osteotomía como tipo de Bastiani, donde se hace con una broca, múltiples perforaciones, y luego se utiliza un cincel pequeño por una herida de 1 centímetro, y ahí podemos hacer la corticotomía. Aquí vemos dónde está realizada la corticotomía de Bastiani, y aquí el espacio donde teníamos todas las pseudoartrosis, que fue el fragmento que retiramos. Este paciente se lo muestro porque me parece un caso muy interesante. Justamente lo estamos iniciando, o sea, estamos iniciando este caso, entonces para que se pueda ver todas las opciones que nosotros tenemos con un fijador externo.
Acá tengo ya otros casos que ya hemos operado. En este caso, igual, solo que es en una tibia. Es un paciente que tenía un defecto óseo, llegó a nuestras manos con un defecto de piel importante. Le colocamos un fijador de transporte. En una fase inicial le pusimos un espaciador de cemento, como podemos ver acá en esta diapositiva, y se le hizo un colgajo, en este caso de misolios, donde se le cubrió toda la piel. A los días, cuando ya el paciente mejoró todos los parámetros inflamatorios, hicimos la segunda cirugía, que fue retirar este espaciador de cemento, hacer la corticotomía en esta zona y se inició el transporte. Esto ya es más o menos a los 20 días de haber iniciado el transporte. Esto es cuando ya concluimos el transporte. Aquí vemos el docking site. Casi siempre, y es una pregunta muy frecuente y controversial en lo de la fijación externa, que es el docking site, si se deja nada más ahí o se le opera. Nosotros, por experiencia, la mayoría de los pacientes, por no decir que casi todos, siempre lo operamos el docking site, y ahí usamos una técnica que se llama Diamond, que es justamente colocar lo que es injerto óseo, que eso se puede hacer simplemente con esponjosas, colocar plasma rico en plaquetas, colocar enzima morfogenética y hacer microchipping. Sin embargo, hay un montón de otros estudios que con solo hacer microchipping, con hacer compresión y extracción de la zona, con cruentar el canal, digamos, consiguen la consolidación. Sin embargo, nosotros hemos tenido en nuestro hospital un excelente resultado con una consolidación del 100% utilizando la técnica de Diamond. Y aquí vemos este paciente ya en el momento que se le quitó el fijador, donde vemos una corticalización del neoformado, un hueso consolidado en la parte del docking site y un eje de tibia adecuado. Este es el paciente cuando iniciamos la cirugía. Este es otro paciente donde hacemos también igual un transporte, pero este más bien es al revés. Vamos a transportar el fragmento de óseo de la parte distal hacia proximal. Igual ahí vemos la cirugía inicial, corticotomía, donde se inicia el transporte. Acá los días donde ya llevamos aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, cuando ya vemos la formación, aquí ya le hicimos la cirugía del docking site, y este ya digamos que es la cirugía inicial. ¿Ok? En el transporte con Fix and Flap, eso es un ejemplo. De hecho, este es el paciente que les presenté hace un rato, que fue el paciente que llegó al defecto óseo, que le pusimos un espaciador de cemento. Una cosa importante, y siempre es una pregunta, y para ir aclarándola de una vez, es al dejar un espaciador de cemento en la zona donde nosotros hacemos el injerto del gastrocnemio, mucha gente pregunta, bueno, ¿y cómo después se hace el abordaje? Entonces siempre hay que saber, y obviamente esto lo va viendo uno con el tiempo. Nosotros a este paciente le hicimos un, un emisolius que va de lateral hacia medial. Cuando hacemos después el abordaje para retirar el espaciador de cemento, tenemos que entrar por el borde medial de nuestro injerto para no perder todo el injerto muscular y el injerto de piel. Otro tipo de transporte que me gusta mucho mencionar es el de tándem. El transporte tipo tándem es un transporte que se utiliza muchísimo cuando tenemos defectos muy grandes. Entonces, como vemos aquí, lo podemos hacer con un fijador monolateral también, donde vemos acá un fragmento o un carrito que va en la tibia proximal, luego un segundo carrito que está también en la tibia proximal, y dos carritos también en la tibia distal. Lo que vamos a realizar es hacer una ostectomía o una corticotomía en los dos sitios, proximal y distal, y vamos a transportar los dos fragmentos centrales hacia el centro. ¿Qué ventajas voy a tener con el transporte tipo tándem? Que nos va a cortar el tiempo de transporte. Hay que recordar que cuando nosotros hacemos un transporte se va en promedio a transportar 1 milímetro por día. Y eso significa que si un paciente tiene un defecto de unos 9 centímetros, vamos a tener un transporte de 90 días, y después hay que dejarlo con el fijador todavía más tiempo. Entonces, cuando hacemos este tipo de transporte, nos disminuye el tiempo de transporte, y eso nos va a mejorar. El paciente generalmente no le agrada mucho. En este caso de paciente,
como lo hicimos tan rápido el transporte, lo que hicimos fue al terminar el transporte colocarle una placa de fijación y así pudimos tener al paciente consolidado. Ya cuando tuvimos la consolidación completa, le retiramos el material más que todo para evitar infecciones. Sin embargo, esto no necesariamente se tiene que retirar. También ahí, y para responder una de las preguntas que me hizo el doctor Infante, creo que fue en el chat, si se puede transportar sobre clavos endomedulares. Sí, es un poco más complejo, pero sí se puede hacer. Lo que se hace es agarrar y colocar un carrito en la parte, digamos, proximal, se pone el clavo endomedular, se obtiene la medida que tiene la pierna, que esto de manera aguda, ¿verdad? Cuando no tenemos pérdidas de, digamos, de la longitud del hueso, se coloca estos carros, que ahí la parte más compleja es la colocación de estos pernos que tienen que ser, que no pueden obturar el canal endomedular, o sea, tiene que quedar libre el clavo y se inicia el transporte sobre el clavo. Una vez que el transporte llega al docking site, uno puede hacer un bloqueo del clavo endomedular y retirar el fijador externo. También está escrito el transporte sobre placa. Eso es un paciente también con un defecto muy importante que no, en este caso no decidimos ponerle un circular y para poder hacer un tándem monopolar no nos cabían dos carros, entonces decidimos transportarlo sobre una placa. Se hace todo el transporte, se obtiene la medida de la extremidad y una vez que se tiene la medida se termina de poner los tornillos de la placa y se retira el fijador externo. Pero entonces sí, para que vean que también se puede transportar sobre una placa. También existe, y nosotros vamos a ver en el mercado, nosotros en Costa Rica no tenemos acceso a este tipo de estas imágenes, son de un artículo de lo que es el transporte sobre clavos magnéticos. Existen unos clavos especializados que se colocan en el paciente, se bloquean en el segmento que se va a transportar o en algunos casos hacer alargamiento y por medio de un imán se va pasando día a día y este clavo lo que va haciendo es elongando el hueso, pero de una manera endomedular. Entonces se coloca el clavo, aquí se ve dónde está el bloqueo del fragmento, se hace la corticotomía en la zona y este clavo poco a poco va transportando. En este caso le pusieron asociado una placa para tratar de darle más estabilidad y que no tuvieran problema a la hora del docking site, que no era ningún desvío. Y cuando llega al final, entonces simplemente lo que se hace es que se cambia este clavo y se bloquea distal y ahí vemos lo que es el transporte sobre un clavo magnético. También existen unos clavos que se llaman los clavos mecánicos y este es un artículo muy interesante donde el clavo lo que da manera en que se alarga, digamos, es porque tiene un sistema de cableado que se pone desde la tibia hasta dentro del clavo y el paciente cuando hace una flexión forzada hace un clic y ese clic hace que se alargue el segmento transportado. Entonces aquí vemos cómo se hace la introducción del clavo endomedular retrógrado, se fija en la parte proximal, se obtiene la longitud deseada, se coloca el fragmento que se va a transportar con un bloqueo que va a ser el carrito, digamos, que va corriendo, como lo vemos acá en esta imagen. Y de esa manera, cada vez que el paciente hace una flexión completa, va transportando. Sin embargo, debo aclarar, esto es sacado de artículos, pero nosotros no tenemos opción, digamos, en Costa Rica no existen estos clavos y yo la verdad no tengo utilización más que todo para que estén enterados de todos los tipos de transporte que se pueden realizar. Entonces, ¿qué es lo importante que vamos a llevar para la casa? Uno, hay que quitarse del miedo a la fijación externa. Es un método imprescindible en el manejo de los defectos óseos. El timing quirúrgico es súper importante y esto yo creo que es una de las cosas más importantes que yo quiero que le den que le den en consideración y es justamente leer esto de Fix and Flap, tratar de quitárselo uno al miedo. Nosotros como traumatólogos hacemos cirugías bastante complejas y realmente las cirugías básicas de colgajos musculares son bastante sencillas, entonces eso deberíamos ir haciendo. El resultado es impresionantemente diferente cuando hacemos una cirugía antes de 72 horas
y los invito a que vayan, digamos, avanzando un poco en esto. Recordar la importancia de derivación y lavado, siempre hay que preparar los tejidos perfectos sin guiar para poder realizar un tipo de transporte o alargamiento. Recordar eso es lo de fix and flap, la técnica. Tratar de limitar las posibilidades de infecciones, eso siempre con cultivos, trabajar ojalá si se pudiera con un infectólogo y tomar en cuenta todas las diferentes posibilidades quirúrgicas que tenemos para el transporte óseo, ya sea transporte con clavo, transporte con tándem, transporte con circular, con placas, y esto nos puede ayudar muchísimo en el manejo de nuestros defectos. Y eso sería lo que tengo yo para hablarles el día de hoy. Vamos a seguir ahora con el doctor de la Huerta donde habíamos quedado. Saludos, doctor. Sí, muchas gracias, perdón por la alteración, pero decíamos que el acortamiento de la extremidad se puede hacer para lograr cerrar la herida. Vamos a ver este caso, se quita todo el hueso necrótico, se deja en compresión, se trata que los tejidos queden término terminal y para recuperar lo que se ha perdido en el acortamiento agudo se hace la corticotomía, como podemos ver aquí, y esa corticotomía, mientras esto está consolidando, estamos recuperando la longitud que perdimos en el acortamiento agudo. Pueden ver aquí cómo llegó el paciente, cómo al término de la operación, y vean aquí cómo se han contactado los tejidos término terminal. Que una rodilla quede aquí, la otra acá, no hay problema. Ya se hizo la corticotomía y pueden ver estas marcas que me van sirviendo para ir haciendo la distracción y lograr tener la misma longitud del lado opuesto. En una sola intervención se hace este tratamiento, así llegó el paciente. Vean ustedes el sitio del contacto término-terminal de la fractura expuesta y cómo queda al final del tratamiento. Y las rodillas al mismo tiempo, y aquí podemos ver las marcas donde fuimos recuperando la longitud. Ahora vamos a ver la transportación ósea axial. Este es un paciente que presentó una infección, una fractura expuesta, justilo 3A de la tibia derecha, tratada con un clavo y peroné, y a los 3 meses una infección con necrosis del tejido óseo de la cubierta cutánea. Se hace una desbridación amplia del hueso necrótico, del tejido necrótico, del material de fijación, para dejar un hueso sangrante y no se cierra la herida. Esto es para demostrar cómo gradualmente, mientras estamos haciendo el transporte, también se está cerrando las partes blandas y estamos dando aquí oportunidad por si hubiese alguna presencia de material purulento, salga por este sitio, hasta llegar a tener una cicatrización completa donde estaba esa infección. Ahora, la transportación ósea bifocal, que la podemos hacer con un fragmento que es transportado de proximal a distal y otro de distal a proximal, para cubrir grandes espacios. Aquí estamos viendo el espacio y vamos a hacer la corticotomía proximal y otra corticotomía distal, y gradualmente al mismo tiempo se va haciendo la compresión. Aquí pueden ver las huellas de los tornillos de la placa que presentó en un principio y cómo gradualmente se está desalojando, están uniéndose los fragmentos para llegar a contactar en la parte media. Aquí estamos viendo ya el contacto y la inauguración de la mineralización del regenerado óseo. Aquí lo pueden ver. Aquí está ya el contacto y sigue la mineralización hasta tener la perfecta mineralización del contacto óseo
y la del hueso regenerado, y este es nuestro diagrama 6 meses después. También tenemos la otra modalidad de transportación ósea transversal, porque ese es otro legado de Lizarov que nos enseñó. El hueso crece a donde lo dirija la mano del cirujano. Y estos son los ensayos clínicos que hicimos con tibias de perros para ver si podíamos hacer el transporte transversal y qué sucedía. Y pueden ver ustedes aquí la fijación transversal como forma hueso y cómo también podemos rellenar espacios que se han perdido por el trauma. Aquí vamos a ver la diafisectomía que se hace en toda la diáfisis, en la mitad de la diáfisis del peroné y se va a transportar transversalmente. Esta longitud es más corta que si queremos hacer el transporte de aquí hacia abajo. Entonces, para disminuir el tiempo, lo hacemos con la corticotomía de diáfisis longitudinal del peroné. Y vean, esto es lo que queremos lograr, una cortina de hueso para contactar esa falla. Y ese es el diagrama. Aquí estamos viendo cómo empezamos. El diagrama hasta dónde llega un fragmento y otro fragmento. Y aquí ya lo tenemos solucionado el problema. Y esto es el diagrama y cómo por media diáfisis de peroneo podemos hacer estos rellenos. Y estamos viendo aquí la estela de hueso neoformado que contacta las dos corticales. Esas son las agujas de la tracción transversal. Antes de la cirugía y después de la cirugía podemos ver que ya contamos con una extremidad íntegra. Ahora vamos a ver casos más complejos, pero que nos demuestran el potencial biológico que existe en el organismo y cómo podemos aprovecharlo para hacer estas reparaciones. Aquí tenemos este paciente que tuvo un accidente en motocicleta con pérdida de tejidos blandos y hueso, con un paquete neurovascular presente y con un tiempo que era de curación y curación hasta lograr este estado. Gradualmente, con una compresión gradual de 3 centímetros al día para no causar problemas neurológicos y vasculares. Y 6 meses después del accidente se hace la reconstrucción. Aquí estamos viendo el diagrama. Gradualmente se hace la compresión y 3 semanas después. ¿Por qué 3 semanas? Porque 3 semanas nos ayudan a que haya paso de los vasos de un lado hacia otro y luego ya podemos estimular el crecimiento de esos vasos. Y aquí vemos que no nada más es osteogénesis, sino también histogénesis. Y vamos a ver de dónde partimos. Aquí podemos ver un fragmento de la tibia distal y un fragmento de la tibia proximal y no hay nada aquí en medio. Vamos a hacer el acortamiento gradual. Vean ustedes el tobillo aquí, la rodilla acá, hasta tener un contacto término-terminal. Aquí estamos viendo la rodilla y el tobillo y el contacto término-terminal en la parte media de la tibia. Aquí estamos viendo la parte media de la tibia. Vean ustedes la cicatrización de los tejidos, 3 semanas de cicatrización, cómo se hace la unión término-terminal de los tejidos blandos, 3 semanas en compresión y luego le vamos a dar distracción. Así está en compresión. Aquí podemos ver los fragmentos término-terminal. Vean la cicatrización de los tejidos. Una rodilla aquí, la otra rodilla acá. Estas rótulas vean cómo gradualmente se van a ir separando.
gradualmente se van separando, cómo crece la piel, cómo crece el músculo, y vean la parte final, donde hemos alcanzado la longitud inicial que tenía la extremidad antes de la fractura. Y vean ustedes la formación de hueso que se hace en todo lo que es el trayecto, el grosor del hueso que se hace. Esto es para mostrarles a ustedes la capacidad biológica que tiene el organismo para reparar las extremidades. Los periodos de distracción es el periodo de reposo una vez que se ha hecho la corticotomía para que la vascularidad que se lastimó se restablezca. Después de 10 a 2 semanas viene la distracción y luego viene el periodo de latencia, que es el que vamos a esperar para que se haga la formación de hueso neoformado se haga más sólida. La corticotomía se hace en el hueso esponjoso. En el hueso cortical es para respetar el hueso esponjoso, porque es un tejido que nos va a ayudar al fortalecimiento del rellenado del tejido óseo. Aquí estamos viendo cómo se hace la corticotomía por medio de unas perforaciones que luego se van a unir por medio de estos cinceles, que son cinceles de otorrino, o bien son cinceles que utilizamos cuando vamos a quitar el cemento de la diáfisis. Y aquí está hecha ya la corticotomía. Lo que se trata es de hacer una fractura de una intensidad moderada para no ir a lastimar la vascularidad, ni endomedular ni perióstica, ya que esa es la que nos va a dar el hueso neoformado. Tenemos complicaciones principalmente por el proceso irritativo de los tornillos, hasta en un 25%. Generalmente son complicaciones locales que van a ceder a tratamiento local, y con los clavos de hidroxiapatita ha disminuido mucho, a un 10% en lugar de un 25%, ha disminuido el problema de la irritación. Es muy importante la estabilidad del implante para que haya menos problema con la irritación de los tornillos. Debemos de tener los tejidos limpios en el orificio de entrada de los tornillos. En un 2% se pueden retirar los tornillos en cuanto nos lo permita la estabilidad del implante. Es muy importante el movimiento de las articulaciones vecinas y el paciente debe de iniciar la marcha lo más pronto posible. ¿Cómo hacer la corticotomía? No lesionar la endomedular ni la circulación perióstica. El ritmo de distracción se tiene que hacer a una velocidad de 0.25 milímetros 3 veces al día. Y cuando retirar el sistema, cuando tengamos ya la oportunidad de ver el tejido neoformado sólido. Para llevar a casa, los mensajes es, la vascularidad es muy importante, pero debe de ir aunada a la estabilidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a pasar, y a Olman, por supuesto, vamos a pasar a una sección que es muy interesante, que es la sección de preguntas, y aquí vamos a ir escogiendo algunas de ellas. Algunas van a ser asignadas al doctor de la Huerta, otras al doctor Araya, y ahí vamos a ir respondiendo algunas. Estamos llegando casi a la hora, pero vamos a quedarnos unos 10 minutos más. Aquí hay una pregunta de Cristian Olmedo. Yo se la contesté, o creo que Emilio la contestó. En el caso mío pregunta que para haber protegido el regenerado y el docking site se pudo haber colocado un clavo intramedular. Cristian, de acuerdo, es una excelente opción. A veces es un poco más difícil pasar
un clavo endomedular por un neoformado, pero se puede hacer y se hace. Era una opción, sin embargo, yo te aporté la evidencia de, de que, digamos, el transporte había sido de 4 centímetros, no era necesario proteger el regenerado. Sin embargo, en algunos casos de transportes más grandes y que quieras de una vez darle una estabilidad relativa para promover la consolidación del docking site, es una excelente opción. Pero en este caso se podía hacer solo con la placa como se hizo. Vamos a ver. Bueno, ¿es posible el transporte en pacientes con osteopenia, osteoporosis o mayores de 60 años? Esa por ahí la contestó Wolman, pero me gustaría que la contestara porque han habido dos preguntas al respecto, Wolman. Sí, claro. Digamos, en esto hay que tomar en cuenta no solo la osteopenia y la osteoporosis, también tenemos que tomar en cuenta todas las diferentes condiciones de un paciente. Entonces ahí lo que vamos a variar es la velocidad en que se hace el transporte óseo. Entonces tenemos que ver si el paciente es diabético, si es hipertenso, si tiene mucha edad o si tiene poca edad, porque esto nos va a ir dando un poco con el tiempo. Yo considero que uno va a ir tomando estos factores. Nos ha pasado, y yo creo que a todos los que hacemos esto, en que tenemos un paciente, el promedio que se hace es un transporte de 1 milímetro por día, como lo dijo el doctor Juan Huerta, lo ideal es hacerlo a 0.25, 4 veces al día, o 0.50 milímetros 2 veces al día, y en algunos casos, con algunos pacientes, inclusive se nos han consolidado, o sea, no nos detiene el transporte porque el paciente genera o regenera, hace formación de hueso callo óseo, digamos, muy rápido. Y en algunos pacientes hemos tenido que disminuir la velocidad porque hacen lesiones como lo son el velo de arena y otro tipo de lesiones. Entonces, en estos pacientes con osteoporosis o que tienen algún problema, digamos, en sí, hay que tomarlos en cuenta y tal vez podemos disminuir la velocidad a 0.75 milímetros por día o inclusive a 0.50 milímetros por día. No sé si todos están de acuerdo o el doctor Huertas quiere agregar algo. No, estoy de acuerdo en lo que has mencionado. Nada más sí mencionar que el paciente de la tercera edad es más difícil que él tolere este tipo de tratamientos. Entonces, si hay otra posibilidad de hacerle otro tratamiento, por ejemplo, el Baskelet es menos agresivo para ellos, hay que proponérselos. Sí. Fernando, una pregunta aquí interesante que se ha repetido en dos ocasiones. ¿Qué pasa con la piel cuando hacemos alargamientos? Ah, la piel crece, crece también. Incluso podemos ver en el vello dérmico cómo crece y lo comparamos con el del otro lado y eso nos está presentando el aumento del metabolismo que tiene la piel en el momento de hacer la elongación o del transporte o el crecimiento. Podemos comparar el crecimiento del vello dérmico en una pierna y en la opuesta, que es la sana, podemos ver la gran diferencia que hay. En una crece mucho el vello dérmico y en la otra normalmente. Perfecto. Ahí debo de hacer una aclaración y eso es muy importante. Justamente todo lo que dijo el doctor es cierto, es cuando nosotros realizamos un transporte se da una neoformación vascular sumamente importante y eso hace de que tenga mejor circulación la zona en que se está transportando, de que llegue más aporte sanguíneo, entonces el crecimiento de los vellos, tanto de la piel, todo esto se ve favorecido por eso. Inclusive hay artículos donde mencionan del transporte en zonas que todavía presentan infección y al realizar el transporte mejora la infección y esto más que todo se ha demostrado por la cantidad de flujo sanguíneo que llega a esa zona y el antibiótico ya puede penetrar, digamos, a esa zona y eso, digamos, son de las cosas que favorecen hacer realmente transportes. Una pregunta para ambos. ¿Cómo manejan el docking site? Es una pregunta que generalmente cuando uno comienza la curva de aprendizaje en este tipo de cirugía, empieza a leer que chipping, que hay injerto, un 8% de no unión. ¿Qué hace cada uno de ustedes? Vamos a empezar con Fernando y luego con Olman. En un principio yo lo dejaba que la compresión diera
la formación de hueso, pero es muy tardado. Ahora prefiero hacerlo con una pequeña abertura, hacer un legrado de las superficies que están contactando, pero yo tomo el injerto de la parte proximal de la tibia o distal del fémur y es muy poco lo que se necesita para estimular el docking side. Olvan. Sí, nosotros, de hecho, en el hospital, justamente al inicio, igual que el doctor Huerta, lo dejábamos, pero esto prolongaba el tiempo y al final ya teníamos la consolidación del transporte y no teníamos consolidación del docking site y eso nos atrasaba muchísimo la evolución. Entonces ahora lo que hacemos es cuando ya el paciente está más o menos a unos 5 milímetros de estar, digamos, de hacer el docking site, nosotros ya lo mandamos a programar para sabiendo de que cuando llegues a las operaciones ya tenemos digamos, el docking site, digamos, ahí con compresión, le colocamos, hacemos una técnica la mayoría de las veces que se llama diamond, que es, como diría, le ponemos de todo, hasta papel picado. O sea, lo que hacemos es de que hacemos microfracturas, ponemos un poquitito de esponjosa, le ponemos el plano rico en plaquetas y a veces le introducimos unas láminas de, de enzima morfogenética. Proteína Nos ha morfológica. resultado súper bien, pero sí, como dirían, no le falta nada. O sea, le pusimos todo esto porque sí, tenemos un 100% de consolidación y porque el hospital nos permite realizar eso. Pero lo que dice el doctor es cierto, o sea, con solo inclusive hacer el microchipping y colocarle un poco de injerto de esponjosas ya debería ser suficiente para que se dé la consolidación. Yo ahí quiero hacer un hincapié en que cuando se utiliza proteína morfogenética, tener cuidado que no sea un paciente que haya tenido un antecedente de infección. Por eso sería una contraindicación absoluta. Eh, Otra pregunta para ambos. Si utilizan un transporte o un alargamiento a través de un clavo intramedular, ¿lo hacen con antibiótico o sin antibiótico? De mi parte, si vamos a combinar el clavo, hay que combinarlo antes de poner el fijador externo. Se pone el clavo y luego ya se pone el fijador externo y se puede utilizar el pernado del clavo para retirar más pronto el fijador y sin antibióticos. Cuando vamos a Sí, poner un clavo después de una elongación, cuidado, porque debemos de ser muy precavidos de no ir a llevar una infección a través del clavo, porque los tornillos pueden estar irritados o infectados. en el caso de nosotros, justamente lo que dice el doctor, nosotros los transportes que hacemos son con el clavo colocado desde el primer tiempo quirúrgico. Entonces normalmente se utiliza un clavo sin antibióticos y, y bueno, yo por lo menos yo creo que no he nunca colocado un clavo endomedular después de que se haya hecho el transporte. No es que no se debe, ni no, nada más simplemente en esos casos coloco casi siempre una placa, pero entonces eso sí no tengo experiencia en eso. Sí, en términos generales yo contesté lo mismo que ustedes. En Costa Rica solo hay un clavo con antibiótico y tiene una superficie muy rugosa. Entonces, a uno también aunque utilice un clavo muy delgado, que eso es un tip importante para hacer un transporte, un alargamiento sobre clavo, hacerlo con un clavo bastante delgado. A mí me da temor de que se quede atascado por allí. Y lo que dice Fernando es primero colocar el clavo y siempre hay espacio, obviamente, en las zonas cuando nos acercamos más a la metáfisis. Generalmente tenemos más espacio en la zona diaficiaria. A veces uno podría bajar un poco el grosor del chan sin sacrificar mucho la fuerza o el poder del tornillo, ¿verdad? Pero esta pregunta para Fernando, yo sé que da la impresión de que Urban y yo casi no utilizamos Ilizarov, sin embargo sí utilizamos. Eh, y la respuesta es muy clara, pero quiero que la dé Fernando, que estuvo con el doctor Ilizarov en persona. Nosotros estuvimos ahí en Kurgan, pero ya muchos años después de que el doctor Ilizarov había fallecido. Preguntan que si se puede hacer un acortamiento y un alargamiento de un transporte con un
eh, marco de Ilizarov. Sí, sí se puede hacer. El alargamiento y el transporte se puede hacer con un... Yo utilizo el marco de Lizarov cuando vamos a trabajar en 3 dimensiones. Si vamos a trabajar únicamente en dos, en plano frontal o en plano sagital, utilizo el unilateral, que puede ser el ortofix. Pero cuando vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer una rotación, un acortamiento, el Ilizarov el circular es más versátil. Sí, ahí lo que yo, de hecho, en una de las preguntas respondí es justamente de que generalmente en todos los pacientes que usted le coloca un fijador monolateral, vos podrías colocar un marco de Ilizarov. Sin embargo, hay ocasiones donde vos no podés colocar en un paciente con un marco de Ilizarov, colocar un monopolar. Y eso es lo que tiene que saber. O sea, la versatilidad que le da el Ilizarov es mucho mayor que la que puede dar un monopolar. Entonces estoy de acuerdo con el doctor Fernando Roberto. Claro. Hay una pregunta por ahí también que es interesante. Hablamos de acortamiento agudo y ahí yo respondí que el límite son entre 3 4 centímetros. Obviamente depende del tamaño de la pierna o la extremidad de la persona, pero ya si vamos a hacer un acortamiento no agudo, sino un acortamiento paulatino, Fernando, si tú tienes alguna experiencia, ¿hasta cuánto has acortado y cuál sería la velocidad del acortamiento? He cortado lo que es toda la rodilla y son aproximadamente 30 centímetros. Cuando un paciente que se quemó la pierna, la rodilla, entonces hay que irlo cortando 3 centímetros al día. ¿Por qué 3 centímetros al día? Porque el paciente nos decía eso, doctor, si va usted haciéndolo más rápido el acortamiento, me da dolor o me da ardor o sí, siento mucha incomodidad. Entonces los pacientes nos informaron cuál era el tiempo para ir haciendo el acortamiento gradual. Sí. Después de 5 o 6 centímetros. Si es de 5 centímetros se puede hacer en agudo. Ujú, correcto. Em, Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Quisiera hacerles una pregunta de parte mía. Ahora que estaba preparando el webinar, encontré un par de artículos interesantes. Eh, en los alargamientos trifocales, el- la calidad del regenerado es igual que, digamos, hacer el transporte en una sola, digamos, con un solo segmento, Fernando, y luego Herman. La calidad del hueso depende mucho primero de la circulación que cuidemos en el momento de aplicarlo, segundo, la estabilidad del implante y tercero, la fisioterapia que lleva el paciente. Porque el paciente si hace marcha, si anda caminando, va a generar electricidad y la electricidad va a ayudar para que el hueso se transforme en un hueso más confiable como hueso. Olman. Sí, bueno, yo creo que igual que el doctor Fernando, en realidad sí. De hecho, hay artículos que mencionan de realizar estas técnicas tándem cuando tenemos que hacer alargamientos prolongados, inclusive como para darle un poco de descanso a la zona que se está transportando. Sin embargo, eh, no he encontrado evidencia científica que mencione eso, porque nosotros hemos hecho transportes inclusive de 18, 22 centímetros de un solo foco. Entonces, a la hora, digamos, de ver la calidad del neoformado, yo diría que es más en relación al paciente, los factores de circulación, de terapia física, más que del procedimiento en sí, porque, digamos, se puede tener un paciente, inclusive hemos tenido pacientes jóvenes, hacemos todo como se debe realizar y algunas veces no se forma un hueso adecuado, nada más se forma una cortical posterior y eso, digamos, hay que hacerle otro tipo de procedimientos. Pero sin embargo, más que todo relacionado a, como dijo el doctor, a las calidades, por así decirlo, del paciente. Ok. Yo por ahí encontré, hay alguna evidencia de que podría ser de inferior calidad
el regenerado. Sin embargo, bueno, esto es una excelente ayuda para disminuir digamos, el tiempo de uso del fijador externo. Son la hora diferente en cada país con 12 minutos. Nos ha solicitado a All Latinoamérica que lleguemos al final de este webinar, no sin antes agradecerle a Olman por su excelente exposición, a Fernando por su excelente ponencia, también a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de este webinar y por supuesto al board de AO Trauma Latinoamérica, a todas las personas que nos han ayudado en la parte técnica. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que sigan en compañía de estas iniciativas educativas de AO Trauma Latinoamérica. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches.